Bien, el día de hoy vamos a empezar con esta estructura de datos que son las estructuras de listas enlazadas. Las listas enlazadas se usan para muchas cosas porque son genéricas. A partir de estas listas enlazadas se pueden crear incluso otras estructuras de datos que son ya mucho más complejas. Se puede decir que es como la harina de todos los queques que existen. Y precisamente, como les decía, es una estructura de datos genérica. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esta podemos crear otras estructuras de datos más. Además, las listas enlazadas son una secuencia de nodos. ¿Y qué son los nodos? Los nodos son una especie de bloques que almacenan datos y además pueden tener conexiones hacia otros nodos. Que si no existiesen conexiones, entonces ¿para qué existen los nodos? ¿No ven? Pueden verlo algo así como los vectores. La posición de un vector está directamente conectada con la siguiente posición. Bien, en el caso de los nodos, yo no voy a definir que un nodo en específico esté conectado con otro nodo en específico. ¿Ya? O sea, con el que le sigue, digamos. Puede conectarse con cualquiera. Esa es la diferencia entre los vectores que conocemos, ¿no? Bien, otra de sus ventajas es que tienen un almacenamiento dinámico, un almacenamiento y un tamaño dinámico. Bien, y tiene un tamaño dinámico porque su tamaño está en función a la cantidad de elementos que tiene. Por ejemplo, si nosotros nos declaramos un vector, que eso es lo que hemos hecho en las pilas, si recuerdan, en las pilas y colas, ¿no ven? Hemos utilizado vectores. Pero cuando utilizábamos vectores, nos declarábamos nuestro vector inicial con un tamaño definido, le poníamos 50, digamos. Entonces, si yo quería poner 51 elementos en mi pila, pues ya no iba a dar, ¿no? Esa es la diferencia. Si yo quiero añadirle un nuevo elemento a estas listas, pues su tamaño va a crecer a medida de que le añada nuevos elementos. Y su almacenamiento también es variado. Por ejemplo, si yo tengo un vector, voy a abrir el Notepad para explicar un poco esta parte. Si yo, por ejemplo, tengo un vector de números, que es algo así, ¿no? Mi vector se llama v y tiene números. Y los números son estos. Podríamos definir a cada nodo como la cajita donde se guarda, o el espacio de memoria donde se guarda ese valor. A diferencia de esto, bueno, esto es un vector. Lo que pasa en las listas, es que igual yo puedo almacenar un número, y a continuación de ese otro número, y a continuación de ese otro número, y otro número, y otro número. Pero a diferencia de las listas, pues el valor que yo le guarde en las listas podría bien ser un número, podría ser una letra, un string, una palabra, podría ser un conjunto de datos que es un registro. Por ejemplo, yo podría ponerle en esa cajita, podría ponerle mi nombre, podría ponerle mi CI, podría poner mi número de carnet, perdón, mi número de celular, ¿no? Entonces tiene múltiples ventajas. Entonces la diferencia está en que el tamaño de las listas es dinámico y el espacio que ocupa está en función al número de nodos o a la información que tiene, ¿ya? En cambio, en los vectores que nosotros conocemos, pues ya me ocupan ese espacio. Y es limitado por máximo el tamaño que tenga. Obviamente, ¿no? Si yo defino que este vector va a tener un tamaño de 50, entonces máximo voy a poder poner 5 datos. Si yo quiero poner 6, pues ya no existe la posición 6, entonces me va a botar un error, ¿no? A diferencia de las listas, entonces aquí yo en las listas le puedo poner los datos que quiera. Y así, y así, y así. Eso es lo bueno de las listas. Ahora hablemos de las listas enlazadas simples. ¿Qué es lo que vamos a ver esta clase? Las listas enlazadas simples, entonces, son una lista enlazada secuencialmente en solamente una dirección. Por eso es simple, porque solo va en una dirección. Se parece mucho a los vectores que conocemos. Cada nodo de esta lista simple solo tiene un campo que le permite enlazarse a otro nodo. Más adelante vamos a ver listas dobles, listas circulares dobles, etc. Pues esos nodos ya son diferentes a estos nodos, ¿ya? El nodo que vamos a ver para las listas enlazadas simples solo tiene una conexión, ¿ya? Que va al siguiente nodo. Hay una característica más, es que el último nodo apunta a nulo. ¿Qué quiere decir? Que pues no tiene ningún valor. Ya, pero si todo este texto no se ha entendido, vamos a verlo de manera gráfica, como es lo que hemos estado haciendo en clases anteriores.
Yo creo que un poco han extrañado esta parte de las presentaciones que son muy didácticas y para ayudar un poco al entendimiento de cómo funcionan estas estructuras, porque ustedes saben que no haciendo solo el código a veces no se alcanza a percibir qué es lo que está haciendo todas esas líneas de código. Entonces, para eso, una presentación. Bien, esta es la estructura básica de una lista simple que solamente tiene 3 nodos. Y como nos decía hace un momento, el último nodo de esta lista apunta a nulo. Ahorita vamos a ver qué es esto de apuntar a nulo. ¿Por qué apunta a nulo? ¿Qué es nulo? ¿No? Bien, nulo significa que esto está ocupando un espacio de memoria vacío, ¿sí? O sea, a nada, en otras palabras. Bien, entonces esta es la estructura básica, donde un nodo, vamos a analizar el primer nodo, tiene dos únicas cosas. Tiene un campo, información. ¿Qué es la información que nosotros queremos ponerle? Debemos definir además el tipo de información que se va a poner en esta estructura. En este caso son solamente números. Y además tiene un campo, que este sí es obligatorio para las listas simples, es un campo puntero. Este puntero se llama siguiente. Entonces este puntero lo que hace, bueno, es que a mí me sirve para que se conecte con otro nodo. Sin este puntero pues no habría una conexión con otros nodos. Es muy obligatorio. Aquí va donde lo que decíamos, que cada nodo tiene conexiones. Nodo, bloques de almacenamiento de datos y conexiones a otros nodos, ¿no? Entonces vemos que ahí está el nodo, este es el nodo, toda esa cajita. Y tiene la información y el puntero que me permite conectarme con otro nodo. Básicamente eso. Un dato que destacaré en la información, en este caso estoy poniendo solamente un número. Podría ponerle solamente letras también. O podría poner un registro un poco más complejo, con mis datos personales, mi CI, etc. ¿Ya? Entonces esto de la información no necesariamente tiene que ser un campo, puede ser varios campos. Puede ser todo un conjunto de datitos. Y cada nodo tendría lo mismo. Ahora veamos cómo añadir elementos a una lista. Y añadirlos al principio de la lista. Siempre al principio, solo al principio. Otra forma sería añadirlo al final. Vamos a ver eso más adelante. Bien, inicialmente aquí tenemos una lista que está vacía. Esta es una lista vacía. ¿Y cómo sabemos que una lista está vacía? Pues una lista está vacía cuando, y no habíamos hablado de esto, existe un nodo que se llama nodo raíz, que apunta a nulo. Podríamos decir que raíz es igual a nulo. Es exactamente lo mismo, ¿ya? Pero gráficamente vemos que raíz apunta a nulo. Entonces en ese punto decimos que nuestra lista está vacía, ¿ya? Ahora nos vamos a crear un nuevo nodo. Este es nuestro nuevo nodo con un valor de 6 en su información. Y el campo siguiente no está apuntando a nada todavía. Entonces si queremos agregarlo al principio, pues existen dos casos especiales para agregar elementos al principio de una lista. Un caso especial es cuando la lista está vacía. Y otro caso es cuando la lista pues ya tiene datos. Si la lista tiene datos, entonces la forma de añadirlo va a ser un poquito diferente. Bien, entonces veamos cómo añadir este elemento a esta lista. Bien, lo único que vamos a hacer luego de crear el nodo, lo que vamos a hacer es decirle que la raíz va a ser igual a ese nuevo nodo. Y con eso estamos conectando. O sea, ya no va a ser igual a nulo. Y la lista deja de ser vacía. Luego, como es el único nodo, vamos a decirle que la parte siguiente de este nodo va a apuntar a nulo. De esa manera ya he construido mi lista simple, con solamente un dato. Bien, y si quiero añadir otro dato, que es el otro caso, vamos a añadir este 45. Pero este 45, como estamos agregando al principio, ¿qué es lo que va a pasar con el 6? Porque el 6 ya está ahí conectado, entonces hay que desconectarle al 6, ¿no? Lo que vamos a hacer va a ser hacerle al 6 a un ladito. O sea, en otras palabras, lo vamos a desconectar de la raíz. Aunque esto en código es un poco más directo, solo para que se entienda lo estamos haciendo esta parte. Y luego vamos a decirle que la raíz, o sea, esto se arregla de manera muy rápido diciéndole que raíz va a ser igual al nuevo nodo que yo estoy creando. O sea, hacer estos dos pasos. Raíz va a ser igual al nuevo nodo que creo. Y ese nodo, su parte siguiente, debe apuntar no a nulo, ¿no? Por el momento está apuntando a nulo, pero debe apuntar, ahí está, ¿no? El otro nodo con su nulo y todo, como lo hemos dejado, o sea, le hemos hecho a un lado ese nodo. Y ahora vamos a decirle que este nuevo nodo que está allá, al principio ahora sí ya está al principio ese nodo, le vamos a decir que su parte siguiente del nodo que hemos añadido ahorita, de este, sea igual al nodo que le hemos hecho a un lado. Se ve un poco complejo, ¿no? Pero gráficamente ya se entiende.
que es lo que vamos a hacer. Y su parte siguiente de ese nodo va a seguir apuntando a nulo. Y así es como añadimos nodos al principio, de dos formas. Uno, si la lista está vacía, y otro, si la lista tiene datos. Bien, hagamos un poco de código y también implementemos esta parte de añadir elementos al principio de una lista. Vamos a hacer la implementación de una lista simple. Y también vamos a hacer una función para mostrar esta lista. Bien, entonces nos abrimos nuestro JCreator, quienes están ahorita con sus PCs, y nos vamos a crear un nuevo proyecto. Le damos en New File. Vamos a crear inicialmente Java Class, una Java Class para las listas. Y muy importante, no deben estar en el disco C. Vámonos a nuestra ubicación. En mi caso voy a ir al disco D. Está dentro de Facu, sys23, ejercicios, y vamos a crear aquí clase 7, aceptar, y que se llame, primero vamos a crear una clase para los nodos, ¿ya? Que se va a llamar nodo. Borramos todos los comentarios y esta clase lo que va a hacer, me va a servir para crear estos noditos, ¿sí? Para declarar los noditos. Es decir, que esta clase la vamos a usar todo el tiempo dentro de la clase lista simple. Bien, entonces vamos a decirle que va a tener un campo número, ¿no? Un campo número que se va a llamar info de información, ¿sí? Inf que se llama. Y además voy a tener un campo que debe llamarse, que debe ser de tipo nodo, es decir, del mismo tipo de la clase. Bien, sé que esto es un poco confuso, pero debe tener el mismo tipo de dato de la clase. Y se va a llamar siguiente. Bien, entonces esta es la forma de yo declararme un puntero. Un puntero que inicialmente está vacío y no apunta a nada. Luego en su clase constructora vamos a decirle que cuando yo construya un nodo lo voy a construir con un valor. Entonces va a recibir un parámetro valor. Luego le voy a decir que la información, o sea el inf de aquí, va a ser igual a la información que yo le estoy pasando, es decir, a ese valor. Y luego siguiente va a ser igual a nulo. Bien, entonces cuando yo me cree mi nodo, se va a crear tal y cual hemos visto en la gráfica. Así, cuando yo creo el nodo, se crea de esta manera, con la información y con su campo siguiente que va a apuntar a nulo, ¿ya? Como si fuera este nodo de aquí, el de abajo, el 6 de aquí. Así se va a crear. Y ya con eso ya tenemos creado nuestro nodo. Creo que no tenemos que hacer nada más en esta clase. Es una clase bastante chiquita. Y ahora nos vamos a crear la clase que debe estar en la misma ubicación. La clase lista simple. Todo junto. Le damos en finish. Y ahí está. Ahora nuestra clase lista simple va a tener un nodo raíz que va a apuntar a nulo. Entonces declaramos de esta forma nodo raíz igual a nulo. Muy bien. En la función constructora no vamos a hacer nada. Luego vamos a crearnos una función de tipo public void y añadir, que se llame add. Y esta función vamos a poner un comentario que nos diga, nos va a servir para añadir al principio. Y le vamos a pasar por parámetro el valor que queremos añadir. Luego le pondremos valor o valor. Ahora lo primero que tenemos que hacer es crearnos el nodo. Nos vamos a poner en el caso en el que nuestra lista está vacía al principio. De hecho, deberíamos hacer esto. Creamos la raíz y cuando creemos la lista simple vamos a decir que la raíz va a ser igual a nulo. De esta manera, cuando creemos nosotros la lista simple, se va a crear así. Raíz igual a nulo. Listo. Como les había dicho, eso es lo que estamos haciendo. Raíz igual a nulo. Con eso decimos que la lista está vacía. Luego vamos a crearnos un nodo. Vamos a decir nodo y puede llamarse nuevo. Pero para yo crearme el nodo tal y cual lo ven aquí, que muy diferente es esto, eso es solamente declararlo y asignarle un valor. Pam, lo que estamos haciendo ahí. Lo que yo voy a hacer aquí es crearme el nodo con los datos. Entonces le doy new nodo. ¿Recuerdan? Vamos a utilizar la función constructora que está acá. Le pasamos el valor new nodo. Y aquí le pasamos el valor que queremos añadir, que en este caso se llama valor.
Ya, una vez que ya hemos creado este nodo, vámonos a la presentación. Lo que vamos a hacer es conectarlo. Pero antes de conectarlo, debemos preguntar si la lista está realmente vacía. Sabemos que está vacía, pero no siempre va a estar vacía cuando llamemos a esta función. Entonces, por eso hay que preguntar. ¿Y cómo lo hacemos? Vamos a preguntar si raíz es igual a nulo. Cuidado, se confunda en esta parte. En C++ el nulo se pone con mayúsculas, pero en Java se pone con minúsculas. Muy bien, sigamos. Entonces, si la raíz es igual a nulo, significa que la lista está vacía. Entonces, comentemos eso. Siempre ayuda comentarios para entender, ¿no? Al principio, la lista está vacía. Entonces, si la lista está vacía, lo único que tengo que hacer es pues conectar la raíz con el nuevo elemento. ¿Y cómo hacemos eso? Vamos a decir que raíz ya no va a ser igual a nulo, va a ser igual al nuevo elemento. Y con eso ya tenemos hecho esa parte. Porque la parte siguiente de mi nodo ya apunta a nulo. Si recuerdan aquí, cuando yo le hago new nodo, lo que está haciendo es que la parte siguiente de mi nodo va a ser igual a nulo. Así que eso ya está hecho. No tenemos que hacer nada más. Ahora, caso contrario de esto significa que mi lista está vacía. Entonces, cuando yo venga y quiera añadir un nuevo valor, en este caso el 45, digamos, ¿qué es lo que va a pasar? Va a venir y va a preguntar, ¿la raíz es igual a nulo? Vemos que la raíz ya no es igual a nulo, ya tiene un valor. Bien, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para añadirlo al principio? Tengo que botar el otro valor que tenía y decirle que raíz va a ser igual al nuevo valor. Y la parte siguiente de ese nuevo valor tiene que ser igual a su valor anterior de la raíz. Entonces vamos a hacer lo mismo, pero al revés. Sí, para que se pueda hacer esto en el código se nos va a perder. Bien, en el valor de raíz tenemos este 6 de aquí, ¿ya? Aquí, o sea, raíz vale 6. Luego tengo que yo hacer al final que la parte siguiente del nuevo valor que yo añada apunte a ese 6, es decir, a la raíz. En otras palabras, tengo que decirle nuevo, en su parte siguiente va a ser igual a la raíz. ¿Qué está pasando aquí? No se entiende muy bien esto, lo volvemos a explicar. Miren, la raíz está apuntando a 6. En otras palabras, raíz es igual a 6. Pero luego al final, luego de que yo la raíz, ¿qué es lo que voy a decir aquí? Raíz va a ser igual a nuevo, ¿no? O sea, raíz va a apuntar a mi nuevo nodo. Pero la parte siguiente tiene que apuntar al anterior principio que yo tenía, que era el 6, ¿no? Que eso es lo que estamos haciendo aquí. Pero antes de que se me pierda ese valor, porque si lo desconecto así nomás, entonces ya no sé, no tengo un puntero que me diga cuál es el valor de 6. O sea, se me pierde. Entonces, para que no se me pierda, yo le voy a decir, nuevo, su parte siguiente va a ser igual a la raíz antes de que cambie. Muy bien. Entonces raíz, la nueva raíz, ya no va a ser al 6, sino va a ser igual al 45, ¿no? Y la parte siguiente del 45 ya está apuntando al 6, o sea, aquí, como más antes. Y ya, eso es todo. Eso es todo. Podemos probarlo. Pero para probarlo necesitamos una función que nos pueda mostrar esta lista. Entonces vamos a crearnos una función para eso. Le damos un public void y mostrar, si no, no nos va a botar nada esto. Entonces nos vamos a declarar un puntero, nodo, puntero, y este puntero va a apuntar a la raíz. Pues se llama así porque siempre apunta al principio de mi lista, en este caso mi lista simple, siempre va a apuntar al principio. Entonces le vamos a decir, este nodo vas a apuntar al principio de la lista, ¿bien? Al principio. Entonces a partir de este principio yo voy a recorrer nodo por nodo hasta el final. Y cuando sé que voy a llegar al final, cuando el puntero valga nulo. Bien, entonces podemos utilizar un while. Y aquí preguntarle, mientras nuestro puntero sea diferente de nulo, mostrar. Ya como mostramos podemos utilizar el system.out.print, el que ustedes prefieran. Vamos a dejarle un espacio y una flechita que parezca que están conectados. Y le vamos a decir aquí puntero en el campo, y tenemos varios campos, uno de esos campos es el campo de información. Lo vamos a concatenar con esa flechita y listo. Luego el puntero tengo que actualizarlo para que en algún momento este puntero valga nulo y pueda terminar este ciclo. Entonces puntero va a ser igual a puntero punto siguiente. Entonces, ¿qué estoy diciendo en otras palabras? Puntero inicialmente va a apuntar al 45, luego el nuevo puntero va a apuntar a 6. ¿Pero cómo va a apuntar a 6?
voy a decir que puntero va a ser igual al puntero anterior, pero en su parte siguiente. Su parte siguiente apunta a 6, entonces eso es lo que estoy haciendo. Vamos a verlo eso más a detalle un poco más adelante. Listo, y con esto ya estoy mostrando. Ahora vamos a crearnos una nueva clase. Siempre necesitamos una main class para poder ejecutar todo lo que hemos hecho en otras clases. Y esta main class se va a llamar nuevamente principal. Le damos en finish. Borramos todo esto de aquí. También borramos esto y borramos esto de aquí y todos los comentarios. Luego nos vamos arriba y le vamos a importar el java.util.asterisco ahí nomás que se quede. O le podríamos dar scanner directamente igual. Entonces aquí le vamos a dar scanner in new scanner y ahí le ponemos system.in, todo lo que ya conocemos, ¿no? Bien, luego vamos a declarar un valor de n para decirle cuántos elementos yo quiero leer. Le vamos a dar un salto de línea ahí y aquí vamos a preguntarle cuántos elementos quieres añadir. ¿Cuántos elementos quieres añadir? Luego me va a leer el valor de n y eso lo hacemos con un in.nextInt. Podemos buscarlo o escribirlo directamente. Bien, ahora podemos utilizar un for. Pero me voy a declarar el valor de aquí también para no estarlo utilizando. Y otra vez. Luego le vamos a decir y va a ser igual a 0 y menor que el valor de n y más. Muy bien, ahora vamos a leer esos n valores. Entonces voy a declararme un valor de a también. Y luego voy a decir que a va a ser igual a in.nextInt también, ¿no? Para leer estos valores. NextInt. Y este valor que ya lo he leído lo voy a añadir a mi lista. Pero para añadirla a la lista necesito crear la lista, porque ahorita no existe la lista. Entonces, ¿cómo creamos nuestra lista? Como todo, declaramos lista simple. Y que se llame ls de lista simple. Le vamos a dar igual a new lista simple. Muy bien, con esto ya hemos creado nuestra lista. Ahora vamos a añadir estos elementos a la lista. Eso lo hacemos con la función add que ya hemos creado. Nuestra función add, que está aquí arriba, nos pide un parámetro que es el valor. El valor que le vamos a pasar es el valor que estamos leyendo. Cada uno de esos valores. Y al finalizar este ciclo, luego de introducir todos esos valores, vamos a mostrar esta lista. Entonces le damos en ls.mostrar. Y ya, eso es todo. Podemos ejecutarlo. Sí, tengo un error. Un error de costumbre mía. Yo le pongo aquí doble igual, pero eso no funciona acá. Solo es un igual, para poner diferente. Volvemos a ejecutar. Y nos está preguntando cuántos elementos quieres añadir. Vamos a hacer lo mismo que está en nuestro ejemplo. Queremos añadir 2 elementos. El primer elemento que vamos a añadir, siguiendo la lógica de lo que hemos hecho al principio, es el valor de 6. Ya, listo. Entonces lo que ha pasado hasta este punto es esto. Ahora vamos a añadir el 45. Y entonces al añadir yo el 45, está pasando eso. Toda esa cosa. Y al final ha quedado mi lista así. Entonces debería mostrarme 45 y 6. En ese orden. Y ahí está. 45 y 6. Y al final hasta un mensaje nulo le podemos poner ahí para que se vea genial. ¿No? Para que diga ya el último elemento está apuntando a nulo. Vamos, haremos ese más. Para que se vea bonito, ¿no? Entonces copiamos el mensaje que estaba dentro. Lo ponemos al final. Le ponemos un salto de línea. O sea, print ln. Y en vez de darle la flechita aquí le vamos a decir null. Muy bien, actualizamos otra vez. Ejecutamos. Bien, ¿cuántos elementos quiero añadir? 2 otra vez, el 6 y el 45. Y ahí está, ¿no? 45, 6 y null. Ya habríamos hecho cómo añadir al principio. Ahora veremos cómo añadir al final. Que parece ser algo fácil, algo lógico, que es lo que siempre hacemos. De hecho, esto es lo que hacemos con los vectores tradicionales. Añadimos al final, siempre añadimos al final, o al siguiente, a la siguiente posición. Es algo similar esto, ¿no? En este caso vamos a añadir un elemento y el siguiente elemento que añadamos va a estar a continuación de este elemento. Más o menos lo que pasa en los vectores.
¿Y cómo se hace esto? Esto es un poquito más difícil. Para esto hay que ir hasta el final de la lista para poder añadir el dato. Entonces nos hace difícil. Tenemos nuestro 6. Hasta aquí, hasta este punto es lo mismo. Volvemos a poner el valor y le ponemos el nulo. Es lo mismo. O sea, hay que preguntarle nuevamente si nuestra lista está vacía. Y si está vacía, entonces hacemos lo mismo. Luego, aquí ya se pone interesante. ¿Cómo ponemos este 45 al final? Entonces pasan unas dos cosas más. Uno, que nos vamos a declarar una variable puntero que inicialmente va a apuntar al principio, es decir, al primer nodo, es decir, a la raíz, ¿no? Puntero va a ser igual a la raíz, o sea, a lo que está apuntando la raíz. Luego, este puntero se va a mover hasta el último nodo de mi lista, que en este caso el primero es el último, entonces no se va a mover nada. ¿Y esto para qué? Para que yo pueda poner mi dato en la última posición, ya, es decir, en la posición donde está el puntero. Y luego ya no necesitamos nuestro puntero y la parte siguiente de este nodo que ya hemos creado, que ya apuntándolo, entonces lo dejamos ahí. Bien, ese es el proceso. A ver, uno más para que se entienda, porque con dos datos no queda claro el ejemplo. Nuevamente tenemos otro nodo, en este caso el valor de 32. Bien, entonces nuevamente vamos a utilizar nuestro puntero. Y nuevamente va a apuntar al principio. ¿Ya? Entonces, este puntero desde el principio debe ir hasta el final. Porque no le podemos decir apuntar al final directamente porque no sabemos cuál es el final. No sabemos cuántos elementos hay. Entonces, por eso le apuntamos al principio y de manera manual tenemos que ir hasta el final. Recuerden que esta es una estructura de datos genérica, por tanto hay que construirla de cero. Bien. Entonces este puntero vamos a irlo recorriendo de nodo en nodo hasta el final. ¿Y cómo hacemos eso? Le decimos puntero va a ser igual a puntero su parte siguiente. La parte siguiente de este puntero es el 45. La parte siguiente de este puntero, la parte siguiente, es el 45. Entonces puntero va a ser igual a puntero su parte siguiente, es decir, al 45, ¿no? Luego, y esto va a ir hasta que la parte siguiente del puntero sea igual a nulo. Notan que ya hemos llegado al final, porque puntero, su parte siguiente, es igual a nulo. Entonces ya hemos llegado al final. Por tanto, cuando llegamos al final, ahora sí podemos conectar nuestro nuevo nodo. Y ya no nos sirve el puntero. Luego, su parte siguiente de este nodo, que ya apuntándolo, pues lo dejamos ahí, ¿no? Y con esto estaríamos terminando esa conexión. Añadir al final. Bien, hagamos el código de eso. Pongámoslo aquí, después de añadir al principio. Y le vamos a decir añadir al final. ¿Ves si llegamos al final? Entonces le ponemos public void add final, le podemos poner añadir al final, y nuevamente le vamos a pasar el valor que queremos añadir. Entonces le ponemos val, luego le vamos a crear el nodo que vamos a añadir, nodo nuevo, va a ser igual a nuevo nodo con el valor que queremos añadir. Con esto estamos creando el nodo con el valor que queremos añadir. Listo. Luego vamos a preguntar si la raíz es igual a nulo. Recuerden que el primer caso era similar al caso anterior. Preguntábamos si la lista está vacía, y si la lista está vacía, entonces el nodo directamente era añadido al principio. Entonces preguntamos, ¿la lista está vacía? Sí, entonces añadimos el nodo al principio, y como hacemos eso, raíz es igual a nuevo. Y pare de contar, ¿no? Con eso añadimos el nodo al principio. Ahora caso contrario, aquí sí se pone un poco difícil la cosa. Caso contrario, tenemos que crearnos un puntero. Ya tenemos el nodo creado, ya tenemos aquí el nodo creado, pero nos falta crear el puntero. Entonces crearemos ese puntero, nodo puntero ptr, va a ser igual a la raíz. Ah, es igual a la raíz, listo. O sea, es igual al principio. Bien, ahora debemos mover este nodo hasta el final. ¿Qué es lo que se ve en este caso, no?
Del principio lo movemos hasta el último nodo que existe. Podemos hacerlo con un while, con un do while tal vez, pero es mejor con el while. Y vamos a preguntar, mientras este puntero punto siguiente, o sea el puntero su parte siguiente, como habíamos dicho, mientras sea diferente de nulo. ¿Qué vamos a hacer mientras sea diferente de nulo? ¿De este puntero su parte siguiente es diferente de nulo? Sí. Entonces nos movemos una posición. ¿De este puntero su parte siguiente es diferente de nulo? No. Entonces termina. Y ahí va a terminar. Ahora, mientras esto se repita, debemos hacer que mi puntero se mueva al siguiente elemento. ¿Y eso cómo lo hacemos? Igualito que en el mostrar. Le decimos puntero va a ser igual a puntero su parte siguiente, ¿no? Puntero su parte siguiente. Luego de esto, ya tenemos nuestro puntero. Sabemos que nuestro puntero está en el último nodo. Y como está en el último nodo, entonces lo que vamos a hacer va a ser igual. O perdón, decirle que vamos a agregar nuestro nuevo elemento ahí. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Vamos a decirle puntero. Vamos a decirle puntero su parte siguiente, o sea este puntero, ¿dónde está mi mouse? Se perdió, ahí está. De este puntero su parte siguiente va a apuntar, ¿a dónde va a apuntar? Va a apuntar, ahí se me ha movido, va a apuntar al nuevo nodo que he creado. Y listo, no tenemos que hacer nada más. Entonces va a apuntar al nuevo, ¿no? Porque mi nodo está al final. Ahora ya no, el puntero. Listo. Con esto estaríamos añadiendo al final. Que es un poquito más largo, sí. ¿Qué es lo que cambia aquí? Que tenemos que movernos hasta el último nodo. Si aquí hubiera 50 nodos, desde el nodo 1 hasta el nodo 50 hay que moverse. Y en ese nodo, su parte siguiente, ponerle el nuevo nodo que estamos creando. Ya un poquito más largo se hace ahí. Pero con eso ya está. Ahora podemos verificar. En lugar de utilizar la función add para añadir nuestros elementos, vamos a utilizar la función add final, creo que se llama add final. Y le pasamos el valor que queremos añadir. Corramos esto, vamos a ejecutarlo y vamos a ponerle los mismos valores. Bien, ahora estamos aquí. Le pondremos 3 valores, ya para que me suelte lo que está en mi ejemplo. Vamos a añadir vamos en ese orden, vamos a añadir el 6, luego vamos a añadir el 45 y finalmente vamos a añadir el 32. Y tiene que mostrarme mi lista como está aquí. Entonces nuevamente el 6, ya le he puesto 4, ya. Digamos que es un 6, 45 y el último que es un 32. Bien, ahí tenemos el 6 que parece 4, el 45 y el 32, ¿no? Ahí está nuestra lista. Ordenado, bueno, no ordenado, pero sí puesto los elementos al final de la lista. Muy bien. Y hablando de ordenar, hagamos una función para añadir estos elementos de forma ordenada. Es decir, que cada nuevo elemento que yo añada me lo va a poner en la posición que debería estar. Que de hecho no es muy complicado. No tanto. Pero no tanto. Lo único que vamos a hacer es seguir esta misma lógica de mover el puntero. Noten que esto está ordenado hasta el momento, ¿no? El 6 y el 45. Entonces, además de yo preguntarle de si he llegado al final, aquí estamos preguntando si hemos llegado al final de la lista, ¿no? Con esta pequeña condición. Además de preguntar eso, yo voy a preguntarle, ¿he llegado al final de la lista? O el elemento que quiero añadir, que en este caso es el 32, es menor al elemento que le sigue, es decir, a puntero su parte siguiente, o al puntero su parte siguiente, su parte información. Si es así, entonces me detengo, ¿no? En este caso yo me detendría para poner mi 32 al medio de estos dos elementos. Bien, entonces lo que vamos a aprender un poco aquí es cómo poner un elemento al medio de dos elementos, que puede que se presente ese caso. Para ese caso vamos a utilizar dos punteros, uno que apunte antes y otro que apunte después, ¿ya? Así yo voy a saber cómo conectarlo uno con el otro. Hagamos eso, a ver. Vamos a añadir al medio.
en otras palabras. Puede que añadamos al medio, puede que añadamos al principio o puede que añadamos al final. Entonces hagamos nuestra función para añadir en orden. Entonces le damos public at orden, pero ¿en qué orden? ¿Ascendente o descendente? Que sea ascendente, es decir, de menor a mayor. Ask. Nuevamente, esto es un void y le vamos a dar int nuestro valor. No estamos corriendo hasta esta parte, ¿no, chicos? ¿Se está entendiendo lo que estamos haciendo? Oh, perdón, voy a pausar esto. Resumen, continuamos. Bien. ¿Dónde está el JCreator? Bien, ahora vamos a hacer nuestra función para añadir en orden. Nuevamente, vamos a aplicar lo mismo de antes. De hecho, vamos a copiarnos este fragmento del código. Ya, este fragmento, estas primeras 4 líneas. 3,5 líneas, porque solamente estoy copiando la llave de aquí. ¿Ya? ¿Y por qué estoy copiando esto? Porque es repetitivo esta parte. Estoy preguntando si mi lista está vacía, y si mi lista está vacía, entonces, ¿qué de ordenado va a tener? Solamente puedo añadir el elemento, y ya está ordenado. Si tiene un elemento, ya está ordenado. Entonces, solo pregunto, ¿la lista está vacía? Y si está vacía, le añadimos el elemento, listo. Ahora, aquí viene la parte complicada. Caso contrario. ¿Caso contrario de qué? Caso contrario de que si mi lista no está vacía, mínimamente tiene un elemento. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? ¿Qué hacemos? Como habíamos dicho, vamos a utilizar 2 punteros en este caso. Un puntero que va a apuntar a la raíz. Y a ver, pongámosle otro puntero. Puntero 2, puntero 1 y puntero 2 que se llama. Y este puntero 2 puede apuntar también a la raíz, ambos que apunten a la raíz, ambos que estén en el principio. Veamos cómo va esto. Luego vamos a poner nuestro while. Y vamos a poner nuestra condición que habíamos puesto hace rato. Para verificar que ya hemos llegado al final, pues no queremos ir más allá del final, ¿no? Entonces solo máximo, en el peor de los casos, digamos que tenemos números entre 1 y 50 y queremos añadir un 90, entonces se va a ir obviamente al final, ¿no? En el peor de los casos se va a ir al final esto. Entonces hay que preguntarle, ¿estás en el final? ¿No? Puntero en su parte siguiente es igual a nulo, ya, eso. Y también le vamos a preguntar si el puntero en su parte de información, es decir, el valor que estoy poniendo ahorita. Y no, pues este es puntero 1, ya no tenemos puntero. Puntero 1, puntero 1. Y el de aquí arriba se llama puntero 1 y el otro se llama puntero 2, ¿no? Ya se me estaba saltando eso. Ahora le vamos a preguntar puntero en la parte de información. De hecho, el puntero 2. Aquí el puntero 2. Sí. Tal vez modifiquemos esto un poco. Por el momento lo dejaremos ahí. Vamos a definir esto de dos formas. El puntero 1 va a ser el puntero que, si nos vamos a la presentación, el puntero que apunte al primer elemento. Pónganse que en el caso de que metamos el elemento al medio, el puntero 1 va a apuntar a este elemento y el puntero 2 va a apuntar al elemento que le sigue. ¿Ya? Entonces vamos a definir eso de esa forma. Entendido eso, vamos a decir, si el puntero 2, es decir, el puntero que está apuntando al 45 ahorita, mientras el puntero 2 sea menor al valor que yo quiero añadir, es decir, al 32, ¿no ve? Es decir, a ese 32. Yo quiero poner el 32. Entonces voy a poner el 32 mientras el valor que esté aquí sea menor que el 32, es decir, se va a seguir avanzando. ¿Ah? Aquí lo que vamos a hacer en este while es avanzar, vamos a avanzar hacia la derecha. Pero cuando el puntero en su parte de información, el puntero 2, cuando esté ahí, no sea menor al valor, es decir, 45 no es menor a 32, entonces en ese punto me voy a detener y voy a hacer lo que tenga que hacer abajo. Bien, mientras eso se cumpla, vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a decir que el puntero 2 va a ser igual al puntero 2, su parte siguiente. Con esto se va a avanzar mi puntero. Y para que el puntero 1 se mantenga un nodo anterior, entonces le vamos a decir que el puntero 1 va a ser igual al puntero 2 antes de que el puntero avance. Aquí estoy haciendo que mi puntero 2 avance. Entonces mi puntero 1 va a ser igual al puntero 2 antes de que avance, ¿no? En otras palabras, el puntero 2 digamos que estaba aquí. Luego el puntero 1 va a ser igual al puntero 2 y luego recién el puntero 2 se va a avanzar, ¿no? Eso estamos diciendo ahí. Y listo. Bien. Ahora vamos a preguntar la serie de casos especiales que pueden existir en este caso. ¿En qué caso? A ver. Bien, lo que puede pasar es que mi nodo, el que estoy añadiendo, pónganse que es un 1. Entonces en ese caso el nodo se va a añadir al principio. Va a haber tres casos. Uno, añadir al principio, otro, añadir al medio y otro, añadir al final. Vamos a analizar esos tres casos. Primero el caso de añadir al principio. ¿Cómo yo sé cuándo voy a añadir al principio? Si analizamos un poco estos punteros, vemos que ambos punteros apuntan a lo mismo. Es decir, ambos punteros son igual a la raíz. Entonces yo le puedo preguntar, si el puntero 2 sigue apuntando a la raíz, significa que no me he movido del principio, ¿no? Porque apenas entra una sola iteración dentro de este while, significa que el puntero 2 ya se ha movido un poquito, ¿no? Ha avanzado un paso. Aquí estoy haciéndole que avance. Entonces, si entra al while, ha avanzado un paso. Entonces, aquí voy a preguntar, ¿el puntero 2 ha avanzado o no ha avanzado? Más bien, ¿no? Eso lo estoy diciendo. No ha avanzado. Entonces, como no ha avanzado, significa que voy a añadir mi elemento al principio. Entonces, hagamos eso. ¿Cómo añadimos al principio? Pues ya lo habíamos visto. Tenemos eso aquí arriba. Si no lo recordamos, podemos verificar. De hecho, lo tenemos en todas partes, pero esto es lo principal, ¿no? Siempre añadimos al principio con esto. Podemos copiarlo o podemos hacerlo de cero. Lo haremos de cero. Vamos a decirle, podemos decirle puntero 2 o raíz, porque ambos valen lo mismo. Digamos raíz para seguir lo mismo. O puntero 2, también podemos utilizarlo para que no esté en vano. Entonces puntero 2, no, mejor raíz. Raíz va a ser igual al nuevo valor que yo añada. Listo. Y luego, ¿qué pasa con el valor que tenía raíz? Pues se ha perdido. Entonces, para que no se pierda, yo le voy a decir nuevo. Su parte siguiente va a ser igual a la raíz, ¿no? Justo voy a añadir al principio, como ya lo hemos hecho. Esto es para que no se pierda y luego la raíz va a apuntar al nuevo elemento. Ahora, caso contrario. Caso contrario puede que tenga que añadir al medio o al principio. Bien, ¿cómo sé que debo añadirlo al medio? Cuando puntero 1 y puntero 2 son diferentes, sí, pero también son diferentes cuando está al final. Entonces, ¿cómo sé cuando está en el final? Sé que está en el final cuando el puntero 2 apunte a nulo, justamente a nulo. Justamente a nulo. Entonces le vamos a preguntar si puntero 2 es igual a nulo. ¿Por qué? Verifiquemos esta parte, si realmente estoy preguntando bien esto. Bien, vamos a empezar entonces con ambos punteros apuntando a la raíz. Luego el puntero 2 se va a avanzar y el puntero 1 se va a quedar ahí. Luego el puntero 2 va a avanzar otra vez y el puntero 1 va a avanzar una posición, ¿no? Ambos van a estar siempre separados por un nodo. En el último caso, el puntero 1 va a apuntar al último nodo y en el último caso, el puntero 2 va a apuntar a nulo. Entonces eso es lo que va a pasar, ¿ya? Eso es lo que va a pasar. Entonces, si puntero 2 apunta a nulo, ¿qué quiere decir esto? Que hemos llegado al final. Entonces, añadir al final. Entonces para añadir al final, puntero 2 no lo podemos utilizar. Podemos utilizar el puntero 1, porque el puntero 1 va a apuntar al último nodo que exista. Entonces decimos puntero 1, su parte siguiente va a ser igual a nuevo. Va a ser igual a nuevo. Bien.
Y nuevo, su parte siguiente va a ser igual a nulo. Pero como eso ya está, entonces no necesito ponerlo. Caso contrario de esto, significa... ¿Qué significa? Que tengo que añadirlo al medio. Justamente lo que está pasando en este caso, ¿no? Este 32 debería ir al medio de estos dos elementos. ¿Y cómo hacemos eso? Puntero 1 está apuntando al elemento anterior y el puntero 2 al elemento siguiente. Entonces lo que podemos decirle es puntero 1, su parte siguiente, va a ser igual a nuevo. Justo como está arriba. Ah, pero la única diferencia que existe acá es que nuevo, su parte siguiente, va a apuntar al puntero 2. ¿No? Y ahí estamos utilizando al fin el puntero 2, que no lo estábamos utilizando el pobre. ¿No? ¿Se entiende? Puntero 1, su parte siguiente va a apuntar a nuevo. Nuevo, su parte siguiente va a apuntar al puntero 2. Listo, con eso ya estamos conectando todo. De hecho podríamos simplificar un poco más este código, pero dejémoslo así. Se entiende cómo está y eso es suficiente. Después ustedes si quieren pueden simplificarlo más. ¿Se puede simplificar? Sí. Pero verifiquemos si tenemos algún error o alguna cosa. Entonces vamos a cambiar nuevamente esta función. En vez de utilizar add final, vamos a utilizar la función add orden ask. O sea, añadir en orden ascendente. Ahora le damos en correr. Hagan cachitos. Ya, no hay error por el momento. Vamos a añadir 4 elementos en desorden. Primero el 6, luego el 2, luego el 7, luego el 1. Y ahí está. Bueno, más bien ha funcionado. No, más bien está funcionando. No, hoy día estamos de suerte, chicos. No nos ha salido ningún error. Bien, nos ha corrido bien. Tenemos ahí entonces nuestra lista ordenada. Tenemos el valor de 1, luego 2, 6 y 7. Como pueden ver, no he añadido yo los valores en ese orden. Primero he añadido el 6, luego el 2, luego el 7, luego el 1. Totalmente desordenado, ¿no? Pero ya el algoritmo me lo ha ordenado. Ahí está. 1, 2, 6 y 7. En el primer caso el 6 lo ha añadido a la lista vacía. Luego el 2 lo ha añadido antes del 6. Luego el 7 lo ha añadido al final. Entonces se está utilizando todos los casos. Luego el 1 lo ha vuelto a añadir al principio. Entonces está bien. Podemos ver otra vez el código. Bien, ya creció bastante aquí el código. Podemos dividirlo en dos partes. Una, posicionar los punteros. Para un poco explicar el código, qué es lo que está haciendo. De hecho, a ver, dividámoslo en 3 partes. La primera parte es esta, ¿no? Hasta en 4 podemos dividirlo. La primera parte es declarar el nodo, ¿no? El nuevo nodo. Ahí está nuestro nuevo nodo con el valor que queremos añadir. La segunda parte podríamos definirla como preguntar si nuestra lista está vacía. Si nuestra lista está vacía, entonces ponemos nuestro nodo al principio y ya. Luego en una tercera parte que constaría de todo esto, que es todo esto de aquí, en la que estamos haciendo ¿qué? Estamos posicionando nuestros dos punteros en ciertas posiciones, de tal manera que las posiciones en las que estén luego de que termine este ciclo me sirvan para yo poder acomodar el nodo en el lugar al cual pertenece. A ver, otra vez. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy acomodando los dos punteros para ver dónde poner mi otro nuevo nodo. Nada más, ¿no? Y luego aquí estoy preguntando los 3 casos especiales. En el primer caso, si es que debo añadirlo al principio, y en los otros 2 casos, que es este, añadirlo al final o bien añadirlo al medio, ¿no? Podemos simplificar un poco más este código. De hecho lo haremos. Noten que aquí se repite el código y esto no debería ser, ¿no? Miren lo que está pasando acá. Este paso de aquí, la línea 48 y la línea 50 se están repitiendo. Le estoy diciendo si el puntero es igual a nulo y si tampoco es igual a nulo, igual voy a hacer el mismo paso. Entonces, ¿para qué estás preguntando? ¿Puedo yo sacar este paso y obviarlo, no? Ahí está. Listo, con eso obviamos eso. Ah, pero yo no le puedo decir que si puntero es igual a nulo, no voy a hacer nada.
Pero si no es igual a nulo, entonces recién voy a hacer algo. Entonces podemos obviar un poco eso. Le vamos a decir si puntero es diferente de nulo, que es este caso contrario, entonces recién voy a hacer esto, ¿no? O sea, es decir, estoy preguntando lo contrario para poder hacer lo que estaba en el else. ¿Está más sencillo el código? Sí. ¿Más entendible? Tal vez no. Así que podemos dejarlo como estaba hace un momento, pero verifiquemos si esto realmente funciona. Lo que hemos hecho ha sido un poco simplificar el código. Ejecutamos otra vez esto. Le damos 5 elementos y nos lo sigue añadiendo en forma ordenada. Bien, yo creo que podríamos quedarnos con este código, es un poco más simple, ¿no? Hacemos menos consultas, que es lo que se busca siempre, simplificar el código o el algoritmo. Este es un algoritmo. Bien, lastimosamente esta parte no se grabó, pero de todas formas vamos a un poco explicarlo. Hemos hecho la implementación de una cola, ¿ya? Para eso hemos utilizado una lista simple para implementar la misma. Hemos utilizado una función para añadir los elementos al final, ¿ya? Hemos utilizado la misma función de las listas que hemos utilizado hace un momento, para añadir elementos al final de la lista. Luego hemos creado una función front para obtener el elemento que hemos ingresado primerito, que en este caso, como estamos añadiendo todo al final, el elemento que estamos mostrando en el front, que es el elemento que primero hemos ingresado, es el elemento que primerito está en la lista. Es decir, si tenemos aquí nosotros está nuestra lista, que lo hemos ido agregando primero el 2, luego el 1, luego el 4, luego el 6, luego el 7, luego el 9, el primero que tenemos agregado es el 2, lo cual significa que es el elemento al que está apuntando la raíz. Entonces lo único que hacemos aquí es retornar la raíz en su campo de información. Luego, para eliminar el elemento, un elemento de una cola, debemos de la misma forma eliminar ese elemento, el primero que hemos añadido. Entonces, para hacer eso, primero verificamos que la cola esté vacía. Para verificar que la cola esté vacía, verificamos de la siguiente manera, utilizando una consulta y preguntando si la raíz es igual a null. Si la raíz es igual a null, significa que mi lista está vacía, por tanto no puedo eliminar ningún elemento. Caso contrario, si tiene elementos y el elemento que voy a eliminar es el elemento al que está apuntando la raíz. Y para eliminar eso, lo que hago es decir, raíz va a ser igual a raíz su parte siguiente, ¿no? Y cuando estoy diciendo que la raíz que está apuntando al 2 va a ser igual a la raíz su parte siguiente, que sería el siguiente elemento, ¿no? Y con eso estoy eliminando el elemento. Luego estoy preguntando si la cola está vacía. Eso lo hacemos con una función que retorna un valor booleano, un boolean, y estamos retornando una consulta. Mi consulta es raíz es igual a nulo. Si raíz es igual a nulo, entonces esto me va a retornar un true, y si no es igual a nulo, me va a retornar un false. Lo cual significa que si raíz es igual a nulo, la cola está empty, o sea, está vacía, ¿no? Y luego tenemos ahí una función para poder mostrar nuestra cola, que no es la función que tiene una cola, mostrar sus elementos, pero para verificar sí nos sirve. Bien, luego lo hemos ejecutado y ya todo nos ha corrido muy bien, ¿no? Ahí tenemos los elementos agregados en ese orden: 3, 6, 1, 2, 3, 6, 1, 2, los elementos que están en la cola. Luego el front de la cola es 3, como está ahí. Luego se eliminó un elemento de la cola, que es el elemento 3 el que se elimina. Luego mi nueva cola es 6, 1, 2 y listo. Bien, ya una explicación muy rápida porque pues no se graba esa parte, miles de disculpas, chicos, pero igual se los paso el código, ahí lo tienen. Bien, hasta esta parte sería nuestra clase de hoy.